Aceptémoslo, todos queremos tener un abdomen plano y ahora que está empezando el año es un buen propósito para sumar a tu lista. No solo porque físicamente no nos guste, sino porque la grasa abdominal y visceral pueden poner en riesgo tu salud. Así que mi querida gente saludable, en este video te diré los 5 primeros pasos que debes hacer para conseguirlo. Antes que nada, te saludo, soy la nutrióloga Andrea Ricaño y quiero ayudarte a conseguir este objetivo. Por eso te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas los videos que estaré compartiendo con el paso a paso para que lo consigas. Y además, si quieres tener mis menús semanales y recetas para abdomen plano, en unos días empiezo mi siguiente reto en el que además de mi asesoría en directo, tendrás una guía de ejercicios básicos para eliminar la grasa abdominal. Pero ahora sí, empecemos por el primer paso, medirnos. Ya sé que suena básico, pero es importante que lo hagamos bien porque los resultados pueden influir en nuestras acciones. Si nos medimos mal y no vemos resultados, es probable que te rindas antes de tiempo. En cambio, cuando vemos resultados positivos, nos motivamos a seguir haciendo buenos hábitos. Así que mi recomendación es que le des importancia a este paso. ¿Y cómo debo medir mi abdomen? Puedes hacerlo de 3 formas. Lo primero es con una cinta métrica, midiendo la parte más prominente de tu abdomen con el cuerpo relajado. Lo segundo es con fotografías, puedes hacer una de frente, una de perfil y si quieres una de espaldas, también con el cuerpo relajado. Y la tercera es con alguna prenda que puedas usar como referencia, como el sujetador, una blusa que te quede justa o un cinturón. En cualquiera de los casos te recomiendo que hagas una medición inicial y apuntes cualquier detalle. Por ejemplo, si fue recién al despertarte o si habías ido al baño antes, si tenías la regla, etc. Así, para la segunda medición podrás hacerlo en las mismas condiciones. Cuando lo hayas hecho, es importante que te olvides por un tiempo de estas medidas. Si quieres tener un cambio real, es mejor que te midas en intervalos mínimo de 3 semanas. Así que te olvidas de las fotos, la cinta métrica, la báscula y demás y pasamos al segundo paso, reducir el estrés. Lamento decirte que por muchas abdominales y dieta que hagas, si no disminuyes tus niveles de estrés, te será más difícil decirle adiós a la barriguita. Y es que cuando tenemos estrés, se secreta una hormona llamada cortisol, que es responsable de hacer que acumulemos grasa en el abdomen. Te hablaré más de esta hormona en un siguiente video. Mientras, te recomiendo que busques actividades que te ayuden a disminuir tu estrés. Una de ellas es dormir bien. Si cuidas tu salud del sueño, tu metabolismo funcionará mejor, tendrás menos ansiedad y estarás más relajada durante el día. Otra idea es haciendo ejercicio, que lógicamente es importante para fortalecer los músculos, pero también para secretar endorfinas, que son conocidas como las hormonas de la felicidad. Y además de eso, busca actividades que te gusten y disfrutes como la meditación, pasear o hablar con amigos. Busca tu bienestar porque el físico es nuestro reflejo de lo interno. 3. No quedarse con hambre. Este es uno de los errores que se cometen porque se cree que si dejamos de comer se adelgaza. Lo cierto es que cuando tenemos hambre no pensamos con claridad y es probable que cuando llegue la siguiente comida comas de más y probablemente sean cosas poco saludables. Para hacerlo más práctico, te recomiendo que comas con calma, que prestes atención a lo que comes y que siempre lleves contigo opciones saludables por si tienes ansiedad o hambre. En este post te comparto algunas ideas. 4. El orden de las comidas. ¿Por qué a los niños les decimos que si quieren un dulce primero deben comer algo saludable? El orden en el que comemos los grupos de alimentos es importante. Si empezamos con alimentos ricos en fibra, como las verduras, el nivel de glucosa e insulina tras una comida mejorarán, así que te recomiendo que empieces siempre con este grupo de alimentos. Pueden ser en una sopa, una crema, ensalada, al vapor, como tú quieras, pero creando una base de verduras en tu estómago. Así también será más probable que se reduzcan las cantidades de carbohidratos de la dieta. Y hablando de carbohidratos, el quinto paso para empezar a tener un abdomen plano es no abusar de los carbohidratos. El exceso de este grupo de alimentos se acumulan en nuestro cuerpo en forma de grasa. Pero este punto tiene truco porque hay muchos tipos de carbohidratos y no todos actúan igual en nuestro cuerpo. Es decir, no hace falta que los quites de tu dieta, sino que los elijas mejor. Como consejo inicial, quita los carbohidratos vacíos, es decir, los azúcares y las harinas refinadas. Los demás carbohidratos, como los que están en los cereales integrales, el arroz, las frutas y demás, no hace falta que los quites. Por ahora empieza haciendo estos 5 sencillos pasos. En unos días publicaré un video sobre cómo hacer la alimentación para abdomen plano y si quieres que te ayude diciéndote tal cual lo que debes comer con mis menús semanales y recetas, en unos días empiezo mi siguiente reto de abdomen plano, que además de las guías nutricionales y mi asesoría en directo, tendrás una guía con ejercicios básicos para abdomen plano. Tienes más información en el enlace de la descripción y te aconsejo que entres ya porque empezamos en pocos días. Mientras, espero que te haya servido el video, me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.